Es que me parece que no podemos entrar con el otro link porque estoy convirtiendo la, la grabación. Vamos a estar trabajando con Zoom, compañeros. Ahí una disculpa. Creo que es la mejor opción. Yo voy a estar subiendo el material de las sesiones. Lo voy a estar subiendo a YouTube por si hay alguna duda al respecto. Ya lo vamos podemos ir resolviendo dudas a partir del material grabado que esté en YouTube, ¿no? Creo que es también incluso beneficioso para ustedes y como para mí, ¿no? También ir teniendo en cuenta cuáles son como las temáticas que vamos abordando y cuál es como el avance o cuál es como el ritmo, ¿no? que traemos. Entonces, al finalizar, de hecho, no sé si la clase pasada les compartí ya. Ah, lo que pasa es que la clase pasada lo hicimos por Jitsi, ¿verdad? Sí, y empezamos a tener mucho problema. Bien. Al final de la clase, les voy a estar compartiendo el link ya de YouTube para que si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta respecto a lo que se vio en la clase, puedan hacerlo sin ningún problema y puedan recurrir al minuto exacto, al segundo exacto donde ustedes tengan la duda, ¿no? Entonces, vamos con nada más, déjenme encontrarla, aquí está. Ahí voy, compañeros, ¿eh? Se está abriendo. Bien, nos quedamos entonces en los tipos de... Ahí voy, ¿eh? Sí, el último que veíamos es el hermenéutico y bueno, decía que nace del método fenomenológico, pero lo transforma. No podemos aplicar el método fenomenológico porque nunca podemos dejar de lado nuestra cultura o nuestros prejuicios. Es lo que yo les comentaba y comentábamos hace rato, ¿no? Hace un momento. Eh, Bien, lo que comentábamos hace un momento, que nuestra perspectiva va a ser influenciada, obviamente, por nuestra educación, ¿no? Por nuestra forma de crianza, por nuestro entorno, por nuestra familia. Entonces, va a variar, ¿sí? Y no quiere decir que, por ejemplo, la perspectiva de Ashley o la de la compañera Rodríguez vaya a ser mala o fea, ¿no? O incorrecta, ¿no? Simplemente es diferente. Por ahí siempre hay un ejemplo de
esta figura, ponen una figura geométrica y colocan una luz de un lado, ¿no? Y colocan a una persona de frente, ¿no? Entonces la persona que está de frente, pues ve una sombra, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces colocan a otra persona del otro lado y la persona ve una sombra a su derecha, ¿no? Entonces son diferentes perspectivas, es la misma realidad, sin embargo, no es como la misma realidad para cada uno, ¿no? Es diferente. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hay que respetar de alguna manera las perspectivas diferentes. Digo, esto yo se los digo como ya de manera experiencia propia, ya experiencia propia. Si lo hacemos de esa manera, nos ahorramos muchos conflictos, ¿no? Nos ahorramos como muchas discusiones estériles, ¿no? Cuando es momento de debatir, cuando es momento de filosofar, de defender, de construir, adelante, ¿no? Pero cuando es solamente imponer, ¿no? Tu perspectiva sobre la del otro, eso no se vale, ¿sí? Hay que respetar, ¿no? El punto de vista, ¿no? O la ideología, ¿no? Bien, bueno, ya como para ir un poco, bueno, ya de hecho es otro tema, ¿no? En la vida social del ser humano, este, para cada uno de nosotros ha sido diferente. Por ejemplo, para Londra puede ser de una manera, para Ginette puede ser de otra, para Ceci puede ser de otra, ¿no? Dice, el ser humano puede crecer y realizar su vocación solo en unión con los otros, ¿sí? Por qué será así, compañera Ceci Ramírez? Porque cada quien tiene una perspectiva diferente, cada quien adquiere conocimientos, eh, ya sea por la experiencia, por la intuición o por, por conocimientos que se adquieren día a día. Bien, y del segundo punto, ¿me puede apoyar a leerlo, compañera Ceci, y a brindarme su opinión? Sí, la dimensión natural y el reforzamiento sobrenatural de la sociabilidad requieren formación y práctica para su concreta ejecución. Entonces, bueno, lo que yo entiendo es que para poder como dar una perspectiva o reforzar nuestros conocimientos, debemos formarnos pues con nuevos aprendizajes y para la práctica concreta pues sí, para ejecutarla. Entonces, tendríamos que ver cómo qué es lo que necesitamos para en realidad mejorar nuestros conocimientos y dar nuestros puntos de vista. Y ya. Bien, pues ahí, gracias compañera Cecilia. Ahí, por ejemplo, pues dice la dimensión natural, ¿cuál vendría siendo como la dimensión natural, no? Pues la dimensión natural, pues tu entorno, ¿no? Tu mundo, ¿sí? Y el reforzamiento sobrenatural. El reforzamiento sobrenatural, pues es lo que hay en ese, como en ese entorno, ¿no? En ese mundo, ¿no? De la sociabilidad, ¿sí? Requiere información y práctica para su correcta ejecución. Nosotros no nacimos enseñados, ¿sí? No nacimos sabiendo que la filosofía es filosofía, no nacimos sabiendo que en un futuro vamos a tener que trabajar, quizá tengamos familia, quizá no, quizá tengamos una perspectiva de viajar todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con el reforzamiento sobrenatural de la sociabilidad, pues que requiere una formación y práctica, ¿no? ¿Cuál es nuestra formación? Pues como la que más conocemos, pues es esta que transitamos, ¿no? Desde el preescolar hasta la universidad, ¿no?
en la cual nos van como de alguna manera moldeando, adiestrando, que se escucha como un poco feo, ¿no? Nos van como insertando, ¿no? Los conocimientos necesarios que nosotros debemos tener como para ir entendiendo cómo funciona nuestro entorno, cuál es la dinámica de nuestro entorno. Cuando uno entiende cuál es la dinámica del entorno, ya tiene el 50% ganado, ¿sí? Ya nada más el otro 50% es prepararse para como accesar, para poder desenvolverse en esa dinámica, ¿sí? No sé si me explico o los confundo. ¿Todo bien, compañera Ginette? Sí, bueno, nada más hacer como diserción de esta parte. El asunto es que cuando hablamos de el desarrollo de la humanidad, evidentemente la cuestión educativa va de la mano no solamente de la educación formal, o sea, es la educación formal y la educación informal, ¿no? Porque el aprendizaje, al final de cuentas, tiende a ser calca y copia de lo que vamos viendo en la cotidianidad, ¿no? Como la enseñanza del lenguaje en la crianza, por ejemplo. Sí, cuando vas a la escuela aprendes el tecnicismo de las vocales, del abecedario, de los números. Sin embargo, todos esos conocimientos ya se van aprendiendo de manera informal en la cotidianidad. Digo, hay un proceso de desarrollo en los niños desde que nacen hasta que ya son adultos y pasa por ese proceso educativo en el que van aprendiendo poco a poco. Sin embargo, hay que considerar también que esta carga ética y moral de la educación informal influye también en este punto de la educación formal, ¿no? Que es lo que aprendemos en la escuela. Bien, sí, y justamente, gracias compañera Ginette, y justamente esa educación informal, como se le llama, o como estamos acostumbrados pues a llamarle, se puede decir, una de las educaciones más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, en la educación informal, lo digo así, ¿no? Entre comillas, porque no está como establecida, ahora sí propiamente, es como un saber social, ¿no? O sea, no está establecida como en una ley, ¿no? Bueno, últimamente ya en el artículo 3 lo integraron como parte de las funciones o parte como de las cosas que el papá debe desarrollar en los hijos, ¿no? O los papás o las mamás y los papás, ¿no? Eh, pero justamente esta educación informal, como le llamamos, es la educación donde van integrados pues los valores, ¿no? Que es una de las cosas bien interesantes, bien importantes, porque, por ejemplo, nada más el simple hecho de aprender lo que es el valor del respeto, ¿no? ¿Sí? El respeto a la perspectiva de otra persona, el respeto a la integridad de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender el valor que tiene cada ser humano, ¿no? Es ese tipo de cosas, ese tipo de valores, pues regularmente tratan de enseñarse en la educación formal, sin embargo, se le da prioridad a otros contenidos porque justamente es como un aprendizaje de contenidos, pero como para la vida laboral, ¿no? ¿Sí? Te enseñan, te van enseñando a, bueno, no te van enseñando, te van como dando las herramientas necesarias para que tú vayas construyendo tu propio aprendizaje, ¿sí? Para que al final de tu carrera, pues tú puedas accesar a un buen trabajo o puedas accesar a una buena calidad de vida, ¿no? En cuestión de inserción de sociedad. Sin embargo, la otra parte, que es la educación informal, es parte fundamental, ¿no? Para que esta calidad de vida se pueda dar, para que este buen trabajo se pueda dar, ¿no? Sí, a veces es más complejo el hecho de poder relacionarse con las personas que el hecho de aprender contenidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy mucho más a favor de poder relacionarte, de poder aprender el cómo
el cómo se tejen, ¿no?, las relaciones humanas. Si uno entiende el cómo son las relaciones humanas, ya tiene mucho gane, ¿no? Así, nomás, por default. Bien, entonces dice, la historia de la humanidad se mueve por la interacción de distintas generaciones de personas, ya que sus actos libres construyen un orden social, ¿sí? El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente en donde están inmersas características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Sí, pues obviamente las biológicas, pues, a ver. Es que así los veo a todos. Compañera Rebeca, ¿las biológicas a qué se referirá? Con características biológicas. Pues a cómo estamos formados cada ser humano. ¿En qué sentido, compañera? Ay, es que no sé. Como en el cuerpo, cómo funcionamos nosotros. Ajá, las características biológicas, ¿no? De cada uno, ¿no? La composición. Como de caminar, pensar, todo eso, ¿no? Sí, tendría un poco más de relación con el tema de el cómo está compuesto tu cuerpo, ¿no? ¿Qué anatomía tiene? Quizá cuáles son tus padres, toda esta Como el árbol genealógico. podría decirse que sí, ¿sí? Esa vendría siendo un poco las características biológicas. En el tema de gracias compañera, el tema de las características psicológicas, por ejemplo, Misael, ¿qué le viene a la mente? Características psicológicas. Creo que nuestra manera de actuar, de pensar, nuestra manera de razonar ante una situación o ante alguna persona, eso es lo que se me viene a la mente. Claro, gracias, y esas maneras como de reaccionar o de intervenir que usted comenta, van a estar obviamente dirigidas por un entorno en el cual usted se ha desenvuelto, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, pues obviamente nos pasamos a las sociales y a las espirituales, ¿no? Que es este entorno del cual comentábamos, ¿no? Esas características psicológicas, pues van a depender si parece como trillado, parece como que es un cuento que nos insertaron, es un chip que nos insertaron desde chicos y nos dicen, pues es que si en tu casa todo estuvo bien, hubo amor y todo eso, pues vas a ser un ser humano que va a respetar y que se respeta, etcétera, etcétera, ¿no? Parecería como un cuento trillado, parecería como un chip ya viejo. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que es así, ¿no? Allá hemos evolucionado, ¿no? En este tránsito de la vida que nos ha tocado pasar, que nos ha tocado vivir. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, me doy cuenta de eso, ¿no? Que no es un cuento trillado, ¿no? No es un chip viejo, ¿no? Es algo de lo más actual. O sea, si, por ejemplo, un niño vive su infancia como debe vivirla, es mucho más probable que se desarrolle en sociedad de manera armónica, de manera respetable hacia los demás, en la cual no tenga cabida, por ejemplo, a lo mejor la corrupción, ¿no? O las ganas como de hacerle daño a la integridad de otra persona. Es como medio complejo porque tiene mucho que ver la psicología, ¿no? Tiene mucho que ver en la manera esta, por ejemplo, lo que nos comentaba Ginette, ¿no? La manera en que aprendes el lenguaje, ¿no? Cómo es que usas ese mismo lenguaje para tú poder continuar, ¿no? Con tu vida, ¿no? Hay niños que
pues les toca trabajar en toda la infancia, ¿no? Y cuando llegan a su adultez, no se permiten, de alguna manera, disfrutar, ¿no? Quizá de todo el trabajo que han realizado a lo largo de su vida, ¿no? Conozco gente que ha trabajado toda su vida, por ejemplo, en el campo, y que en economía está muy bien, y que su vida es el campo, ¿no? Y así está a gusto, ¿no? Entonces, pero de alguna manera no se permiten como a lo mejor irse de vacaciones o hacer cosas pues que a lo mejor nosotros tenemos consideradas, ¿no? Como distracciones, ¿sí? Bueno. Es que se acostumbran, ¿no? Hacen como una costumbre. Y ahí viene el tema del entorno, el tema de lo social, ¿sí? De acuerdo al entorno en que tú hayas crecido, va a ser tu personalidad, tu manera de pensar, tu manera de dirigirte a las otras personas, tu lenguaje, ¿no? Es que es como medio ahí complejón, pero bueno, vamos a irle dando salida a todos estos temas. Por hoy le dejamos hasta aquí. Hay por ahí una actividad que vamos a realizar. Sí, esperen y les comparto la pantalla. Es algo muy sencillo. Van a redactar en su libreta o en una hoja de Word, si les es más fácil, su propia versión de filosofía. ¿Cuál es su propia versión de filosofía? De acuerdo a lo que hemos estado comentando, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la vamos a comentar la próxima clase. Obviamente, pues yo ahí voy a estar revisando las actividades y les voy a estar ahí poniendo su participación, pero sí es importante que me manden todo a plataforma. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, maestro. Yo a lo mejor en el transcurso del día o más tarde el día de mañana les coloco ahí la actividad en plataforma para que ustedes puedan accesar y puedan entregar su actividad en tiempo y forma. ¿Sale? El tiempo más o menos va a ser hasta el próximo viernes, ¿sí? Yo sé que tienen más materias, yo sé que ahí pues no, el maestro de filosofía no es el único, ¿no? Que nos da clases. Entonces, pues si gustan hasta el viernes, dejamos la actividad para que ustedes tengan toda la semana de poder enviarla. ¿Sale? Yo en el dígame. Yo quisiera hacer un comentario, a ver si entendí lo de las características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Dígame, compañera. A ver, supongamos que en un hogar tienen dos hijos. El hijo se cría con los papás y el otro se cría con la abuelita. Entonces, a pesar de tener los mismos valores, a lo mejor una formación integral, un hogar pues bien estructurado, me imagino que en cuanto a la biología, pues los hermanos deben ser iguales por la carga genética de los padres. Pero de manera psicológica, el niño o la persona o el joven va a aprender diferente porque está con la abuelita y no con los papás. Y en lo social igual, o sea, no es lo mismo la convivencia con una persona adulta que con los padres que están más jóvenes. Y a lo mejor en lo espiritual, porque la persona adulta tiene a lo mejor una formación religiosa ya más, más, pues como antes y ya no como en la actualidad. Eso podría ser, no sé, un ejemplo para mí, no sé si lo comprendí. Sí, compañera, efectivamente. Por ahí hay un dicho como muy socorrido, ¿no? Que dicen, pues sí, yo tengo 5 hijos, ¿no? Pero cada hijo es diferente, ¿no? Aunque sean hijos, vaya, aunque sea de la misma mano, perdón, los dedos, ¿no? Perdón. Aunque sean dedos de la misma mano, son dedos diferentes, ¿no? Igual pasa con los hijos, ¿no? Y va a depender mucho también de la personalidad, de la carga genética. Hay hijos que a lo mejor, y sí se hereda, ¿no? El tema de a lo mejor del humor,
del carácter, ¿no? O sea, se heredan. Está en nosotros como padres el poder guiar a nuestros hijos de manera adecuada para que puedan, de alguna manera, controlar frustraciones, ¿sí? Dominar sus sentimientos, dominar sus emociones. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy impulsiva, ¿no? Pues sí, pues eres muy impulsiva, pero pues eso no te da derecho como a decírselo a las personas para que te tengan miedo, ¿no? Mejor controla tus emociones, controla tus sentimientos para que no lastimes, ¿no? La integridad. Hay veces que las palabras son más fuertes, ¿no? Que los golpes. Entonces, Sí. por eso también el maltrato psicológico está considerado un maltrato, ¿no? Que de repente el hecho de que le digas a un niño, ¿no? Que no puede hacer las cosas, que no puede, o sea, se va registrando, se va haciendo un registro, ¿no? De ese no se puede, de ese no se puede, y se va creando una cierta inseguridad en el niño, ¿sí? Por eso lo que usted nos comenta, compañera Alondra, pues es muy válido, ¿no? La perspectiva de la abuela va a ser muy diferente a la perspectiva del padre, ¿no? Nada más por el simple hecho de que vivieron en tiempos diferentes. Así es. ¿Sí? Entonces, híjole, por eso les comentaba, ¿no? Las relaciones humanas son muy, muy complejas y son la base de todo, de la ciencia, de la educación, del deporte, de todo. O sea, si nosotros encontramos ese punto medular de el cómo es la dinámica con las relaciones humanas al interior de la sociedad, ya vamos a tener el 50% de gana. Lo que comentaba usted de por ejemplo, las personas que son muy impulsivas. Creo que hay una edad en la que ya nosotros podemos decir, yo quiero esto o no. Así te hayan educado de la misma manera, creo que tienes que también en cierto momento tomar tus decisiones ya como persona adulta y romper patrones. De repente, pues en los hogares vemos que el carácter, etcétera. En mi caso, pues mi papá ha sido un hombre muy, muy duro, pero creo que igual yo traigo a lo mejor la carga biológica de mi papá, pero en cierto momento decidí romper con un patrón y ser más tolerable. Creo que eso sí, pues también lo podemos hacer ya como personas nosotros. Claro, y son aprendizajes que uno tiene. A veces nos cuesta, ¿eh? A veces nos cuesta bastante el entenderlo, ¿no? El asimilarlo, que tenemos que tenemos que cambiar, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando. Nosotros, por ejemplo, estamos accesando a la educación a partir de una evolución que está teniendo la sociedad. Nosotros no podemos decir no a esa evolución. De aquí para adelante, ya todo va a ser digital, ¿no? Incluso desde 5 años para acá, ya viene siendo todo digital, ¿no? Y al rato ya no se van a ocupar cables, ¿no? Ya va a ser por Bluetooth todo, ¿no? Ya está pasando, ¿no? Al rato ya no se va a ocupar la máquina, ¿no? Te van a poner un chip acá en la cabeza y en tu mente vas a poder manipular los datos, ¿no? Como si fuera el ordenador lo que tienes acá, ¿no? Vas a poder enviar información. Eso ya no falta mucho. Hay por ahí una serie que se llama Black Mirror. No sé si la han visto. Pues es una serie que habla sobre eso, sobre el avance tecnológico en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad con esta tecnología que avanza a pasos agigantados? Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Gracias por su comentario, compañera Alondra. Gracias a todos y a todas por estar y permanecer en la sesión. Nos vemos el próximo sábado y que tengan un excelente fin de semana. Si no hay dudas, hasta aquí le dejamos. Muy bien, gracias, maestro, que esté bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien, excelente fin. Igual. Igualmente. Gracias.